Dios te bendiga, Dios te guarde y te prospere en todas las cosas. Una vez más, agradecemos al Señor por darnos aliento de vida y por darnos la oportunidad de meditar una vez más en su palabra y poder hablar con Él a través de la oración. En esta ocasión quiero compartir contigo tres aspectos importantes que podemos considerar en aquella ocasión en que el Señor Jesús fue a orar al huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos. Y lo primero que quiero recordarte es que es muy importante buscar a Dios aunque tu alma esté afligida. El monte de los olivos está muy cerca de la capital y allí está el huerto que precisamente se llama el huerto de Getsemaní. Ese lugar es un lugar muy especial que el Señor Jesús escogió como un lugar para ir a orar y también para enseñar e instruir a sus discípulos. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite o lagar de aceite. En ese lugar se obtenía el aceite de las aceitunas que eran trituradas o pisadas después de tomarlas del olivo. Este proceso nos recuerda precisamente en que nos recuerda que Dios a nosotros nos introduce también en unos procesos de formación. Y este huerto de Getsemaní difiere mucho del huerto del Edén, porque en el huerto del Edén Adán decidió hacer su propia voluntad, pero en el huerto de Getsemaní Jesús decidió hacer la voluntad del Padre Celestial. Quiero leerte Mateo capítulo 26, versículo 36 al 38, donde dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesús, en medio de su profunda tristeza, decidió orar. Al día siguiente el Señor sería crucificado. Experimentaría dolores nunca antes vividos. El Señor enfrentaría además un momento de separación de su Padre Celestial. Pues Jesús dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y aunque el Señor Jesús iba con sus discípulos, escogió a tres de ellos para abrirles su corazón, para compartir su angustia y su profunda tristeza. Pero a pesar de estar en esta condición, el Señor decidió buscar el rostro del Padre Celestial. Es importante que recordemos aquí que Jonás buscó a Dios, clamó a Dios desde el vientre de un gran pez. David invocó al Señor en medio de la angustia y la persecución. Jabes invocó a Dios desde la situación de fracaso que vivía. Desde su dificultad, invocó a Dios y el Señor le otorgó lo que le pidió. Por eso es fundamental buscar a Dios, aunque nuestras circunstancias sean difíciles e incomprensibles. Una segunda cosa que podemos ver, además de buscar a Dios, aunque nuestra alma esté afligida, es rendir nuestra voluntad al Señor. La Biblia nos dice que Jesús se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces la prioridad de Jesús era el deseo del Padre Celestial. En su humanidad expresa la posibilidad de no tener que beber la copa que el cielo le ponía delante, es decir, la cruz, pero se postró, mostrando su humillación y sometimiento a la voluntad del Padre Celestial, y por eso dijo: pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Lamentablemente, la naturaleza de Adán nos impulsa a hacer nuestra propia voluntad, a seguir los criterios de nuestro propio ego. Pero ahora Cristo, el postrer Adán, vino a vivir en nosotros para que hagamos la voluntad de Dios.
Lamentablemente, la mayoría de las veces preferimos hacer nuestra propia voluntad, pues es más fácil no entrar a nuestro propio Getsemaní, porque eso implica morir a nuestros deseos. El Señor Jesús, nos dice la Biblia, oró 3 veces de la misma manera y después de levantarse en la tercera ocasión, se levantó fortalecido, con seguridad, y enfrentó aquel difícil momento. El Señor estaba seguro de la voluntad del Padre y de sus promesas, pues al tercer día el Padre Celestial lo levantaría de entre los muertos en poder y gloria. Es importante notar que el Padre Celestial no quitó la cruz, pero lo fortaleció para enfrentarla, pues el Evangelio de Lucas dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Entonces el Padre Celestial, con su inmenso amor y poder, no anuló la cruz, sino que fortaleció a su Hijo para superarla. Y una tercera cosa que encontramos también aquí es que debemos perseverar aunque otros nos fallen. Debemos perseverar aunque otros nos decepcionen. Pues este pasaje nos dice que cuando el Señor Jesús vino a sus discípulos, los halló durmiendo y les dijo: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Sus discípulos lo dejaron solo en aquel momento de oración, incluso aquellos 3 en quienes él confiaba de manera especial. Qué difícil es cuando aquellos en quienes confiamos nos decepcionan o no nos apoyan. Pero a pesar de todo esto, debemos seguir perseverando, fortalecidos con la ayuda de Dios, pues al fin y al cabo la Biblia dice que ellos estaban cansados de sueño, estaban tristes, el momento que se venía era muy difícil. Pero es allí cuando tenemos que acudir a Jesucristo y tomar fortaleza en Él para perseverar a pesar de todas las cosas. Cuando los discípulos le fallaron al Señor Jesús, Él no se enojó con ellos, no los rechazó, tampoco los expulsó. El Señor Jesucristo más bien se fue a orar. En diferentes momentos de la vida de Jesús, el Señor vivió el rechazo, la decepción, la tristeza y aún la traición, pero su respuesta fue la oración. Fue buscar el rostro del Padre Celestial. Siempre acudió a la presencia del Señor para tomar nuevas fuerzas y seguir adelante. Pues aunque en la tierra personas te fallen, Dios nunca te fallará. Dios nunca te dejará. Él nunca te desamparará. Sin importar la condición de tu corazón, busca a Dios. Acude al Señor. Rinde tu voluntad a la de Dios y persevera buscando su rostro. Sin importar qué suceda, Él es fiel y se levantará para socorrerte y ayudarte. La palabra de Dios es clara y nos dice que todo aquel que en Él creyere nunca será avergonzado. Dios no desampara a sus hijos. Así que quiero invitarte para que oremos en este momento y le pidamos al Señor esa fortaleza y rindamos nuestro corazón a su buena voluntad. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias por todas tus misericordias y por todas tus bondades. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias, Dios mío, por estar siempre con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Dios mío, por haber dado tu vida por nosotros. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas, tú nos fortaleces, tú nos transformas cada día. Gracias, Señor, por cuidar y bendecir nuestra familia, por cuidar y bendecir nuestros hijos y por darnos la fortaleza para buscarte y para caminar contigo. Ayúdanos, Dios, a desarrollar esa amistad contigo, a crecer en esa comunión espiritual. Ayúdanos a amar tu palabra y a fortalecernos en ella todos los días de nuestra vida. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima ocasión.